Listo, ahora sí. Tengo unos segundos que comparto pantalla y comenzamos. Bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta ya es la tercera clase, si no me equivoco, con este grupo. Ya hemos pasado oficialmente la mitad. Bien. Y hasta ahora, bueno, un poco recapitulando, hemos visto la importancia de la inversión que vaya de la mano con el ahorro. También hemos visto o hemos entendido, digamos, qué son los ETFs, ¿no? Que son esta agrupación de diferentes acciones en un solo paquete, ¿no? Ya sean acciones tecnológicas, acciones financieras, acciones de, no sé, de empresas de consumo o acciones en generales, ¿no? Siempre las agrupan como que entre las más sólidas. Entonces ya hemos visto que es un ETF. Ahora también hemos visto la última clase que son acciones y que son dividendos, que es la repartición de las ganancias, ¿no? Y también hemos podido aprender cuáles son los activos financieros más grandes del mundo, ¿no? Hemos visto entre materias primas como el oro, que es el que lidera eh, siempre, básicamente, pero también hemos visto las principales acciones y por ahí Bitcoin, que también es la criptomoneda que está en ese top 10, ¿no? En la clase de hoy día vamos a ver un poco, bien, el tema de perfiles de inversores y vamos a entender un poco también las bases de estos activos digitales llamados criptomonedas, ¿no? Que ya tienen más de 15 años de antigüedad. Entonces, en eso nos vamos a enfocar y ya la última clase, bien, vamos a enfocarla mucho en la estrategia que vamos a llevar para poder estructurar nuestros portafolios y poder ir armando nuestra inversión a lo largo del tiempo, ¿bien? Porque recordemos que nosotros, esta estrategia está muy enfocada no en intentar ganarle al mercado, que es lo que usualmente se comenta o se vende en redes sociales, ¿no? Que es, bueno, haz esta estrategia y podrás ganarle al mercado tantos dólares semanales, mensuales, etcétera. Nosotros no vamos a hacer eso porque el 99% de personas que hace eso suele perder, por eso es que ven tantos cursos de paga en eso, porque el único negocio masivo de eso es el curso, bien, porque son muy pocas las personas que le pueden ganar al mercado, son contadas con los dedos de la mano y usualmente utilizan muchos programas alrededor. Nosotros en esta estrategia lo vamos a simplificar todo más y lo que vamos a hacer es ganar con el mercado, no ganarle al mercado. ¿Qué significa ganar con el mercado? Que si el mercado sube, nosotros lo acompañamos en esa subida. Bien, pero para esto sí hay que ser muy paciente y constante. Y ahí vamos a entrar un poquito también a entender, previo a eso, cuál es nuestro perfil de inversor, ¿bien? Porque recordemos que cada persona es diferente, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos aquí tiene diferentes gustos, diferentes miedos, diferentes perfiles, ¿no? Entonces, así como hay diferentes, no sé, diferentes personas que les gusta viajar a diferentes lugares, hay personas que les gusta salir, hay personas que no. Bueno, también hay diferentes, de acuerdo a eso, perfiles de inversor. Y vamos a ir entendiendo a qué perfil se adapta cada uno. Y en base a esto también estuvo un poco las tareas que les fui dejando estas 2 semanas, ¿no? Digamos, esta última tarea que les compartí, bien, que fue escoger 3 activos financieros de los 10 más grandes e invertir $10, bien. Ahí si gusta, mientras que vamos avanzando con la clase, me lo pueden ir dejando en los comentarios en qué activos llegaron a invertir y cuál fue su experiencia con este, ¿no? Porque recordemos que si comenzamos el lunes, hubo todo un cambio de valor, un cambio de precio en estos activos hasta, bueno, finalizar la semana. Y parte de esta tarea era que ustedes puedan ver eso, pero con el dinero ya colocado ahí, ¿no? Por eso, bueno, el monto es mínimo, también para que puedan ver que cuando el monto es mínimo, la variedad es mínima, ¿no? Usualmente lo que les debe haber variado deben haber sido centavos de dólar, ¿no? Máximo 10 centavos de dólar. Entonces, déjenmelo en los comentarios mientras que vamos avanzando, bien, en cuáles fueron las que cogieron y qué tal estuvo esa experiencia. Recuerden que al final estas tareas o sea,
son para ustedes, ¿no? Si ustedes no las hacen, bueno, están asistiendo en vano a este curso básicamente porque solamente están entendiendo la teoría, pero la teoría es un 10%, mientras que la práctica es el 90%. Entonces, muchas veces uno aprende haciendo, entonces por eso le damos mucha más importancia a la práctica que a la teoría. Pero bueno, vamos a comenzar. Bien, en el tema de perfiles de inversor hay que tener en cuenta que en general, bien, básicamente hay tres, ¿no? Tenemos el conservador, bien, que es aquella persona que prefiere tener una rentabilidad menor, pero arriesgarse también a activos que no cambien tan constantemente de precio, ¿no? Luego tenemos el moderado, bien, que este ya es un equilibrio, ya puede arriesgar un poco más. Y bueno, tenemos el arriesgado, que él sí está completamente enfocado en que el dinero de inversión puede tener una volatilidad alta siempre y cuando en el tiempo este capital vaya aumentando, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? De algunas variables, ¿no? Digamos, una variable muy clara aquí podría ser la edad. Bien, está, bueno, está comprobado, pero se suele decir que en la mayoría de casos, mientras que vamos teniendo más edad, solemos ser más conservadores, mientras que tenemos menos edad, bueno, solemos arriesgar más porque tenemos menos, menos responsabilidades, ¿no? No es lo mismo el riesgo que puede tomar alguien de 20, 25 años a alguien mucho mayor que por ahí ya tiene una familia o que por ahí tiene que, no sé, cubrir los gastos de sus padres, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso. No siempre se da así. Ojo, hay personas, digamos, de 20, 22, 25 años que son muy conservadores, bien prefieren tener una inversión menos arriesgada y hay personas de 50, 60 años que arriesgan como si tuvieran 20 años. Entonces, no siempre se cumple este patrón, pero es, es algo que se da en la mayoría de los casos, ¿bien? Luego también tenemos la implicación, o sea, de cuánto tiempo se le va a destinar, mientras que más tiempo se le destine, bueno, vas a obtener más información, al obtener más información puedes arriesgar un poco más, ¿no? Si se le destina menor tiempo, bueno, lo ideal es que únicamente se invierta en activos más sólidos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a estar tan actualizados del mercado. Y de ahí tenemos el tema de los ingresos, ¿no? Cómo es que obtenemos nosotros estos ingresos mensuales, ¿no? Porque nosotros, nuestro trabajo no va a ser vivir del mercado financiero, esto es un extra, un adicional que, como les digo, esto nos sirve a lo largo del tiempo, ¿bien? Y va a depender mucho de nuestro nivel de riesgo, de cómo obtenemos nuestros ingresos, ¿no? Si son ingresos fijos por un salario mensual, por un trabajo, ¿bien? Si de repente son ingresos variables, un mes puedo recibir 2.000 soles, el otro mes 1.000, el otro mes 3.000, bien, va a depender mucho. O si son intermitentes, en este caso, digamos, este mes me fue bien, pero el próximo mes no hubo trabajo, pues no hubo ningún ingreso, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso también el perfil que vayas teniendo. Ahora, antes de, ya una vez que vamos entendiendo, digamos, esos perfiles y vamos viendo a cuál de esos tres puntos nos vamos acomodando, bien, por ejemplo, en mi caso, yo ahora me considero que estoy en un punto intermedio entre arriesgado y moderado. ¿Por qué lo digo aquí? Porque básicamente yo estoy, si bien estoy enfocado en el sector de acciones, sí le presto mucha atención al sector de criptomonedas y usualmente ya al prestarle mucha atención sueles estar en un nivel más arriesgado debido a que la volatilidad es más alta. Bien, pero como les mencionaba en clases anteriores, yo he ido bajando el nivel de riesgo. Bien, yo cuando recién inicié, cuando no tenía mucha información, bueno, estaba de arriesgado lo siguiente y de ahí ya ha ido bajando, ¿no? Entonces, conforme pasen los años, me imagino que cada vez me iré acercando más al tema de nivel moderado, porque conforme también vas acumulando más capital, bueno, hay menor necesidad de ir arriesgando, ¿no? Sueles esperar tiempos más amplios para tomar decisiones de inversión. Entonces, ustedes, conforme vayan tomando las decisiones de inversión, van a ir viendo en qué perfil se van a ir orientando, pero eso no quiere decir que con el tiempo puedan ir cambiando. Y naturalmente uno se va adaptando, va aprendiendo nuevas cosas y puede haber personas que vayan pasando de moderado, de conservador a moderado, de moderado a arriesgado, o al contrario, ¿no? Que vayan bajando de arriesgado a moderado y así sucesivamente. Pero bueno, otro punto que tenemos
que tener en cuenta es el trilema de la inversión, ¿bien? Y esto les va a ayudar mucho a evitar caer en estafas, ¿bien? Y aquí, por ejemplo, es qué cosas se pueden y no se pueden lograr al momento de invertir, ¿no? Hay cosas que no se pueden lograr al mismo tiempo. Y para entender este trilema de de la inversión, ¿bien? O sea, tenemos que entender estos tres puntos. El primero, la rentabilidad. Bien, ese es un dilema de la inversión. Uno invierte porque quiere obtener rentabilidad, pero ¿cuánta rentabilidad quiere obtener, no? El otro punto es el nivel de riesgo que que vas a aceptar. ¿Es un bajo riesgo? ¿Es un alto riesgo? Usualmente esto se orienta a la volatilidad, ¿no? Se dice que un activo es más riesgoso cuando el cambio de valor es mucho mayor. Un ejemplo de esto es el caso de Bitcoin. Bitcoin 5 años atrás se le consideraba más arriesgado que en la actualidad porque el cambio de valor en Bitcoin hace 5 años era mucho mayor que al día de hoy, ¿no? Y también preguntarnos si es que existe algún activo sin riesgo, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que hay puntos que no tienen riesgo y ahí es donde vamos a colocar el capital, cuando realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿existe alguna toma de decisión del ser humano que no lleve un riesgo? Pues no, o sea, todas las tomas de decisiones, hasta echarse a ver televisión tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que dejas de aprender otra cosa, ¿no? O el sentarse a aprender algo tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que te termines saturando de tanto dedicarle tiempo a aprender. Me dejo entender? Por ejemplo, hay personas que solamente van y dejan su dinero en una cuenta de ahorros a un 4%, a un 3% en el banco porque es supuestamente un tema sin riesgo, cuando realmente el riesgo existe, nada más que es menor. ¿Cuál puede ser el riesgo? Puede ser que la inflación aumente ese año y tus ahorros disminuyan. Puede ser que el banco quiebre y luego tengas que hacer todo un trámite y pierdas tiempo para que exista toda esa devolución del dinero, ¿no? Hay diferentes puntos, entonces siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, solamente que hay niveles de riesgo y usualmente esto está muy atado a la volatilidad. Por eso se dice que una cuenta de ahorros en el banco tiene menos riesgo, porque básicamente tu dinero, digamos, en un corto tiempo no va a tener tanta volatilidad, porque si tú ves, solamente estás atado al tipo de cambio y el tipo de cambio, bueno, no es tan volátil que digamos, ¿no? Tus soles siempre seguirán siendo soles y podrás comprar lo mismo, al menos en un tiempo corto de 3 a 6 meses, con lo mismo, ¿no? Con el mismo valor de soles. Ya de repente, si lo tienes 1 año, 2 años, 3 años, bueno, se irá devaluando. Pero ese punto hay que tener en cuenta que toda actividad, toda acción que tomemos con el capital siempre conlleva un riesgo, ¿bien? No hay decisión monetaria que no lleve un riesgo. Y el otro punto es el plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuánto tiempo nosotros vamos a destinar nuestro capital ahí. Eh, ok. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a destinar nuestro capital ahí? Porque a mayor tiempo muchas veces podemos tomar un mayor riesgo, bien, a menor tiempo muchas veces podemos tomar un menor riesgo. Bien, ¿por qué? Porque recordemos que si el tiempo es mayor, no importa qué tan fuerte sea la volatilidad o el cambio de valor de este activo, porque si es un activo sólido, a lo largo de los años, su tendencia va a ir al alza. ¿Bien? En cambio, si estamos en un tiempo más corto, sí nos va a afectar esa volatilidad. ¿Bien? Entonces, en plazos más cortos, lo ideal es estar en activos no tan volátiles. ¿Bien? Y depende de eso también, bueno, son los tres puntos del trilema de la inversión, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos puntos que se pueden y no se pueden cumplir. Por ejemplo, hay personas eh, que buscan una alta rentabilidad, un menor riesgo, pero van a estar un mayor tiempo en el mercado. Esto sí se puede cumplir, porque si tú buscas una alta rentabilidad a un menor riesgo, dices, ok, voy a destinar, digamos, al SP 500, ¿no? El SP 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, bien, y se puede invertir en ellas. Digamos que es un menor riesgo porque suele crecer menos que algunas acciones en promedio, igual tiene una alta rentabilidad comparado a dejarlo en el banco. Y si lo dejo un mayor tiempo mi dinero en eso, estamos hablando de años, bien, la tendencia sí o sí va a ser positiva, entonces sí, puedo tener una alta rentabilidad con un riesgo menor, pero siempre y cuando lo deje un mayor tiempo, ¿no? Entonces, este punto sí es correcto y como pueden ver, bien, estamos cumpliendo dos, rentabilidad y plazo, estamos dejando en alto eso de ahí, ¿no?
Ahora, otro punto que también se puede ver aquí es, ok, si yo quiero una alta rentabilidad, pero estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo en un menor plazo, esto también se puede dar, pero aquí siempre y cuando a tener en cuenta que al estar asumiendo un mayor riesgo, sí, estamos teniendo una mayor rentabilidad, pero si el riesgo sale de forma negativa, también la rentabilidad será de forma negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos dejando en un plazo muy pequeño. ¿Bien? Pero esto es posible tener una alta rentabilidad siempre y cuando estemos asumiendo un alto riesgo, ¿bien? Si no hay un alto riesgo, como este caso de lo que pasó con este influencer, bueno, este influencer que fugó con mucho capital, él prometía una alta rentabilidad y no te estaba diciendo el riesgo, ¿no? Entonces, eso no es posible. Cuando tú tengas que ver esto, pues tienes que conocer, tienes que saber que hay un riesgo elevado, ¿no? ¿Qué otro punto puede haber aquí? Bueno, el tener una rentabilidad pequeña y tener un riesgo muy bajo en un tiempo muy corto. Esto es posible. ¿Por qué? Porque no estás arriesgando absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, un caso de esto es la cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro tengo una rentabilidad pequeñísima, tengo un riesgo pequeñísimo y puedo dejarlo un tiempo pequeño, ¿no? Ahora, estos dos puntos finales son los a los cuales quiero que presten más atención, que es una rentabilidad alta con un riesgo bajo y un tiempo bajo, a esto no existe y nunca va a existir y nunca ha existido porque a esto se le conoce como estafa. Bien, esto básicamente es algo que el 99% de las personas termina perdiendo todo su dinero porque esto es una estafa, cuando te prometen una alta rentabilidad, cuando te dicen que el riesgo es mínimo y cuando te dicen que el plazo es muy rápido. Bien, esto se le conoce como una estafa, básicamente. Bien. Y de ahí tenemos este otro punto que es una rentabilidad alta, un riesgo alto, bien, y un plazo alto. Quiere decir que estoy un buen tiempo en el mercado. Esto es posible, pero le ponemos el tema de incógnita porque es un poco difícil de encontrar, bien. Un caso de esto podría ser Bitcoin, bien, podría ser Apple, podría ser Microsoft y otras empresas tecnológicas porque son empresas que fueron de cero a ser las empresas más grandes del mundo, ¿bien? Entonces te dieron una alta rentabilidad, asumiste un alto riesgo porque las adquiriste cuando era muy experimental, ¿bien? Y estuviste muchos años absorbiendo esas caídas y subidas, ¿no? Entonces sí se puede, pero como les menciono es un poco complicado o difícil, ¿bien? Por acá, no sé si estas son aquí. A ver, ¿qué dice? Ah, ok. Nérida nos comenta un poco el tema de la tarea que dejamos la vez pasada. Dice, yo compré Amazon, Microsoft y Nvidia. Estas semanas todas terminaron en rojo. ¿El tiempo cuánto sería mínimo? ¿Un plazo más de 3 años? Eso va a depender mucho de cada persona, como les digo. Bien. Lo ideal, 3 años es una buena fecha, 3 años en adelante, bien. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es, si es que nosotros estamos viendo una rentabilidad, bien, en ese periodo, digamos, con la cual ya nos sentimos a gustos, es mejor cobrarlo, o sea, vender esa acción y esperar un nuevo momento, ¿bien? ¿Por qué les comento esto? Porque a veces nosotros colocamos un tiempo el cual está bien, bien, pero no tiene que estar escrito en piedra este tiempo. Digamos, yo puedo decir, yo voy a invertir de acá para que en 3 años recién venda, ¿no? Digamos que ese es mi tiempo. Yo comienzo a comprar, pero digamos que al año y medio o 2 años el mercado subió mucho y justo la acción que yo había comprado subió mucho, entonces yo acabo de ver que tengo una rentabilidad que no me esperaba tener en ese tiempo tan corto, ¿bien? Pero como mi meta es a 3 años, yo la decido mantener y decido esperar, ¿no? Y decido llegar a los 3 años. ¿Qué sucede? Muchas veces llegamos a los 3 años y de repente el precio ya no volvió a llegar tan alto porque fue un momento en el cual se disparó de la noche a la mañana, ¿bien? Entonces, lo ideal es que si nosotros llegamos a ver una rentabilidad muy alta en un tiempo muy corto por algunas circunstancias del mercado, dentro de ese periodo que nosotros hemos establecido,
lo mejor es tomar esas ganancias, ¿bien? Este, y esperar una caída del mercado para recién volver a entrar, ¿bien? Si no sucede, si el crecimiento es continuo de forma natural, bueno, sí, esperar a los 3 años, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que ese tiempo no tiene que estar escrito en piedra, ¿bien? O sea, puede modificarse al fin y al cabo, pero siempre es bueno tenerlo mapeado, digamos, ¿no? Maura nos dice, hola, yo compré WMT, Nvidia y el ETF del oro. Y dos de ellas miran en rojo y una en verde. Aún no entiendo bien cómo funciona. Ahí coméntame cuáles te dieron en rojo y cuáles en verde. Bien. El tema de por qué, digamos, no es que unas te dieron en rojo y unas en verde, sino que básicamente lo que hay que entender aquí es que el mercado es volátil, ¿bien? O sea, el mercado no es como si nosotros compráramos, como si nosotros tuviéramos soles o dólares, ¿bien? El valor de una acción va variando en el transcurso del día y de los días, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque está abierto a un mercado de acuerdo a la cantidad de compradores y de vendedores que existan, ¿no? Que estén interesados por esto de aquí. En la próxima clase igual vamos a entender también, porque muchas veces cuando nosotros ingresamos, pensamos que cuando está en verde, cuando está en positivo es una excelente noticia y cuando está en rojo es una mala noticia. Cuando realmente es al revés, bien, eso ya se los explicaré la próxima clase, pero básicamente les doy un ejemplo, una analogía práctica, ¿no? Y es básicamente cuando tú te vas a una tienda a comprar algo, a un restaurante, digamos, ¿no? Digamos que a mí me encantan. Digamos que yo soy fanático de las hamburguesas, ¿bien? Y siempre me compro una hamburguesa que por acá, imaginemos, está 30 soles, ¿bien? Es una gran hamburguesa por ese precio. Voy por lo menos una vez a la semana a comer esa hamburguesa porque me gusta mucho. Imaginemos que un día, durante una semana va a estar en descuento y en lugar de estar una a 30 soles, va a estar una a 20 soles. Como a mí me encanta esa hamburguesa, yo esa semana ya no iré una vez, iré 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque está a un menor precio, ¿no? Y a mí me encanta comer eso de ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha bajado el valor, pero está, como a mí me agrada, estoy consumiendo más. Es lo mismo cuando voy a una tienda de ropa y voy que hay una prenda que me encanta y de la nada está en descuento, pues va a ser mucho más fácil que yo la adquiera porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, en acciones es lo mismo. Si a mí me agrada una acción, si yo confío en una empresa, cuando yo la vea en rojo, va a ser una oportunidad porque con menos dinero voy a poder comprar lo mismo. O con el mismo dinero voy a poder comprar más. Bien, ¿me dejo entender? Entonces, ya esto lo vamos a llevar a mayor profundidad en la próxima clase cuando expliquemos las estrategias. Bien, pero hay que enfocarnos en ese punto de que verde no significa que sea positivo y rojo no significa que sea negativo, ¿no? Muchas veces es al revés. Eh, por acá dice Nérida, entonces lo que debo conocer antes de comprar también es el valor real de la empresa o precio objetivo de la acción. Sí, más que todo, o sea, colocar tu precio objetivo, digamos. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, Nérida, nosotros buscamos y hay analistas financieros que dicen, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Nvidia, el analista financiero de tal empresa reconocida, le pone como precio objetivo que llegue a los, imagino, tiro un número, ¿no? No sé cuánto estará ahorita, pero digamos que está a 200 y el analista dice que va a llegar a 300. No es guiarnos del precio objetivo de ese analista, porque al fin y al cabo muchas veces todo está manipulado. Entonces, lo ideal es nosotros mismos colocarnos un precio objetivo realista, consciente, digamos, ¿no? En el cual, una vez que llegue ahí, poder entender que poder controlar la avaricia que todos tenemos, básicamente siempre queremos ganar más y tomar ganancias en ese momento. Pero también lo mismo cuando retrocede, ¿bien? No solamente tener precios objetivos de venta, sino también tener precios objetivos de compra, ¿bien? Este, y de ahí, ¿qué más? Ya se me fue el dato. Y de ahí otro punto también, digamos, el valor real. Muchas veces las acciones, bien, bueno, en las acciones se obtiene más ese dato, en criptomonedas es un poco más difícil, pero muchas veces las acciones, sobre todo las tecnológicas, suelen cotizar
muy por arriba de su valor real. Bien, es un tema que ya el mercado está acostumbrado a cotizar 3, 4, 5, 6 veces por arriba del valor real de la acción. Bien, y es normal. O sea, sobre todo cuando son empresas de tecnología, porque apuestan mucho a investigaciones para el futuro. Entonces, cuando son empresas, digamos, de consumo o algo más tradicional, sí, suelen cotizar un poco más cercano a su valor real, ¿no? Dos veces su valor real, no tres veces su valor real. Algunas están al mismo nivel del valor real, ¿bien? Pero algunas de estas muchas veces no tienen tampoco mucha volatilidad, ¿no? Entonces, va a depender mucho los perfiles, inclusive al armar nuestro portafolio, también es recomendable no enfocarnos todo en un sector, sino ir variando, ¿no? Cosas que si un sector se ve perjudicado, estamos compensando con otro sector, entonces estamos más tranquilos, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, bien del trilema, este punto sí quiero que lo tengan muy en cuenta, que es el tema de no se puede obtener una alta rentabilidad con un riesgo bajo, con un plazo pequeño. Esto no existe, bien, esto se llama estafa. Esto no existe ni existirá en la vida. No, no que encontré un bot de trading y una fórmula en la cual, no existe. Eso tienen que tatuárselo muy bien. No existe esta fórmula ni va a existir, o sea, es imposible. Bien, y si alguna vez llegara a existir, bueno, la probabilidad de que llegue a nosotros es del 0.000000001%. Porque ponte a pensar, si esto existe, ¿por qué alguien lo compartiría? No tiene sentido. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Bien. Y de ahí, bueno, esta parte ya va para la siguiente clase. Ahora sí, bueno, teniendo en cuenta estos dos puntos claves, bien que quería topar, que era el tema del trilema de la inversión y los perfiles del inversionista, vamos ahora, bien, a ir al activo financiero que nos faltaba. Ya hemos visto el tema de las acciones con los dividendos, bien, ya hemos visto el tema de los ETFs también, correcto. Y ahora, bien, lo que vamos a ver es el tema de los activos digitales o criptomonedas. Bien, como para poderlo explicar de una forma más sencilla, digamos, no es que funcione tal cual así, pero esto nos va a ayudar a tener una base en base a esta analogía, ¿bien? Para entender un poco más rápido cómo funciona una criptomoneda, tiene dos características muy interesantes. La primera característica de una criptomoneda es que tiene un valor volátil, ¿no? Es un valor que cambia en el tiempo. Como quién, por ejemplo, como las acciones, ¿no? Ustedes ya han hecho las tareas, han visto cómo algunas de sus acciones están en rojo, que quiere decir que está por debajo del valor que compraron, y cómo otras acciones están en verde, que quiere decir que están por arriba del valor que compraron. Pero a lo largo de la semana, muy probablemente estuvo oscilando entre rojo y verde. ¿Por qué? Porque el valor de la acción va cambiando. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las criptomonedas, al tener un valor volátil, se van a comportar de la misma forma que las acciones. Van a ir con su precio, van a ir variando, ¿no? Algunas veces estarán por arriba, otras veces estarán por abajo, ¿bien? Una vez tendrán un precio más alto, otra vez tendrán un precio más bajo. En esos son muy similares a las acciones, ¿bien? En la volatilidad. Pero de ahí también tenemos que son muy similares a una moneda como las que conocemos, como el sol, como el dólar, como el peso, ¿bien? ¿Por qué? Porque digamos que si yo me voy con mi acción de Apple a una tienda, no me sirve como para intercambiarlo por, no sé, por alguna galleta, por algún almuerzo, por alguna prenda de ropa. No, esa función no cumple en las acciones, ¿bien? Las acciones son únicamente un mecanismo de inversión, no un mecanismo de intercambio, ¿bien? O al menos no un mecanismo de intercambio aceptado de forma natural, ¿no? Entonces, por ese lado, bien, las criptomonedas muchas veces sí se pueden, por su tecnología que tienen, sí pueden ser un mecanismo también de intercambio de forma natural, bien. Así como las monedas, como el sol, como el dólar. Yo me puedo ir ahora a una tienda y utilizar una tarjeta Visa o Mastercard de criptomonedas
y le puedo decir pago con tarjeta, no tengo que decirle pago con criptomonedas, le digo pago con tarjeta, pero esta tarjeta en lugar de soles o dólares tiene cripto. Y yo puedo pagar y automáticamente puedo obtener lo que yo desee, una prenda de ropa, un almuerzo, una galleta, puedo pagar el taxi. Bien, entonces es muy curioso cómo las criptomonedas obtuvieron, digamos, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que es bueno, la volatilidad, porque pueden ir aumentando en su valor, también pueden disminuir en su valor, pero también son intercambiables de forma natural, ¿bien? Ahora, digamos que, bueno, este tema de los pagos, muchas veces, o la mayoría de los casos, es una empresa que está en medio que hace ese servicio, ¿no? Pero es porque la tecnología lo permite, digamos, yo tengo Bitcoin y me voy a un tambo, y si yo quiero pagar con Bitcoin, no significa que mi Bitcoin le llega al tambo le llega soles. ¿Por qué? Porque hay una empresa en el medio que se encarga de hacer el intercambio de Bitcoin a soles, ¿no? Entonces, pero esto es posible debido a que hay una tecnología detrás que lo permite, previamente desarrollada en el sector cripto, ¿no? Esta tecnología se le conoce como blockchain. Bien, blockchain como para tener una idea más o menos qué es, en términos muy, muy fáciles. Imagínense que son como rieles de un tren, ¿no? Donde se puede transportar diferentes activos digitales, ¿bien? De forma segura y de forma confiable, ¿bien? Entonces, básicamente esto es, ¿no? Esto es el tema de estos activos, las criptomonedas son estos activos digitales ya netamente, o sea, ellos, las criptomonedas, digamos, nacieron de forma digital, no existe una criptomoneda física porque ellos nacieron en el mundo virtual, ¿bien? No es un invento del humano que pasó de lo físico a lo virtual, eso nunca sucedió, ¿bien? Mientras que el lado de las monedas, digamos, el dólar, el sol, es algo que nació en el mundo físico y ya con el avance de la tecnología tuvo que comenzar a migrar al mundo digital, pero nació en el lado físico. Lo mismo con las acciones nacieron en el mundo físico a través de papeles, ¿bien? Y a lo largo de los años, con el avance de la tecnología, tuvieron que migrar al lado digital, ¿bien? Pero en el tema de las criptomonedas, nacieron en esta nueva época, nacieron hace 15 años apenas, ¿bien? Entonces, no había la necesidad de que nazcan en el mundo físico, nacieron directamente en el mundo digital, ¿bien? Y ahora, este punto de la volatilidad, ¿bien? O la valorización también que van manejando, de acuerdo al proyecto, claro está, que exista, ¿bien? Esto es una característica muy interesante que es muy similar al de las acciones, ¿no? Hemos visto acá que también tiene esta característica llamada valorización, que en el tiempo, si es una empresa sólida, va aumentando su valor. En el tema de los activos digitales también sucede lo mismo. Bien, digamos, tomemos como ejemplo el año pasado para que sea un año completo, de enero a diciembre, bien. Y básicamente el mismo capital, $1.000, bien. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera colocado $1.000 en Bitcoin y $1.000, por ejemplo, en Ethereum, que es la segunda moneda más grande? Digamos que en enero del año pasado, este era el valor de cada uno, ¿no? De Bitcoin era 42.000 y de Ethereum era 2.200, ¿bien? Luego llegaron a su punto más alto en diciembre, justo fue a cierres de año, que Bitcoin llegó a 108.000 y Ethereum llegó a 4.000. ¿Esto qué quiere decir? Que, claro, estos $1.000 que existían en un inicio, como el valor de estos activos aumentaron a lo largo de los meses, se transformaron, ¿no? Bitcoin básicamente casi triplicó su valor, bien, llegó a 2.490, mientras que Ethereum también aumentó su valor casi duplicándolo, bien. Y bueno, luego a cierre de mes, si bien diciembre fue el mes más alto, al terminar el mes el valor terminó estando en 93.000 y 3.300, ¿no? De igual forma es un valor mucho más alto con el cual inició el año, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, digamos, la valorización, de acuerdo a la volatilidad de estos activos, suele ser mucho más alta que acciones tradicionales, ¿no? ¿Por qué digo tradicionales? Porque en el otro ejemplo, digamos, es Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que no tiene 15 años, ni 20, ni 30, es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, por ende su volatilidad suele ser un poco menor, ¿no?
Pero si ya esto lo comparamos con empresas de tecnología, de inteligencia artificial, muchas veces son muy similares la volatilidad, porque todo lo que es relacionado a la tecnología, ya sea criptomonedas, ya sea inteligencia artificial, ya sea biotecnología o algún otro sector, como es algo que se está innovando constantemente, la volatilidad suele ser mucho más alta. Bien. Bien. Entonces, esto es como que a grandes rasgos algunas características de las criptomonedas. Ya, digamos, tenemos las bases de los ETFs, tenemos las bases de las acciones y las bases de las criptomonedas. Como se habrán dado cuenta, en ninguno de los tres hemos ido a tan profundidad, bien, porque la idea de este curso es poder tener unas bases sólidas, bien, ya depende de ustedes ir investigando un poco más de cada activo, es muy sencillo buscar un poco más de cada activo, la parte teórica, bien. De las criptomonedas igual les puedo explicar un poco más, pero más que todo el lado de por qué se crearon, bien, por qué nacieron las criptomonedas. Porque, por ejemplo, el lado de las acciones es muy sencillo entender por qué nacieron, porque básicamente era una forma, cuando una empresa te asociabas con alguien más, la única forma de representarlo en papel cuánto poder tenía cada uno en la empresa era a través de algo llamado acciones. Entonces, mientras que más acciones tenías en una empresa, más poder tenías, ¿no? Y mientras que más crecía esta empresa, más personas peleaban por ese poder. ¿Por qué? Porque si esta empresa seguía creciendo y tenía más poder, tenía más decisión en eso de ahí. De ahí eso ya se extendió a un mundo especulativo donde las personas no querían tener decisión de poder, pero sí querían, digamos, aprovecharse del crecimiento de esa empresa, porque ellos sabían que si ellos compraban una acción y esta empresa seguía creciendo, alguna otra persona iba a querer entrar porque quería ser parte de eso y se lo podías vender más caro. Entonces, es básicamente cómo crecieron las acciones, cómo aparecieron y cuál fue o sea, cuál fue el motivo por el cual aparecieron las acciones, ¿no? Después, el motivo por el cual aparecieron los ETF, básicamente fue porque había muchas acciones y ya las personas no tenían, no sabían o en qué invertir o no tenían el capital suficiente en qué invertir. Y alguien dijo, voy a crear un ETF, que es básicamente un activo financiero en el cual agrupo, bien, a diversas acciones en este. Entonces se hizo mucho más sencillo y por ende se creó, ¿no? Entonces, ese es el tema de cada uno, ¿no? De las acciones y de los ETFs, por qué se crearon. Sí, Maura, como Lemon, por ejemplo, Lemon, esto es de un ejemplo anterior, cuando decía que podía ir a pagar con tarjeta, con criptomonedas a un lugar, por ejemplo, Lemon es esa empresa intermediaria que me permite hacerlo, ¿no? Por ejemplo, y así como esa, bueno, hay muchas más. Acá en Perú, Lemon es la más conocida. Ahora sí, este, pero bueno, entonces el tema de criptomonedas, ¿por qué se creó, no? Si ya, bueno, ya estaban las acciones, que es para empresas, ya estaban los ETFs, que básicamente es cuando ya no sabes en qué invertir, bueno, el ETF te lo soluciona mucho, ¿bien? Y ahora, ¿qué más había por solucionar, no? Entonces, ¿qué sucede en el 2008? Bien, en el 2008 lo que sucedió, no sé si alguno de ustedes recuerda, hubo la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que ocasionó una crisis financiera, ¿bien? Y esta crisis financiera hizo que varios bancos importantes de Estados Unidos estuvieran a punto de quebrar. ¿Por qué? Porque básicamente otorgaban créditos, otorgaban préstamos, ¿bien? Créditos hipotecarios, se le conoce bien, otorgaban préstamos a muchas personas sin un estudio riguroso previo de los perfiles de estas personas. ¿Qué sucedió? Para no hacerla tan larga, en algún punto, bien, ya cerca del 2008, bien, porque comenzó desde el 2006, en algún punto las personas ya no podían comenzar a pagar estos préstamos, bien, ya no había forma de pagarlo, y al no haber forma de pagarlo, el banco lo que hacía era hipotecarles la vivienda, la casa, el departamento. Si esto ocurre con uno solo, bueno, el banco
o con 10 o con 15 el banco puede hacer frente porque ya tarde o temprano va a rematar eso y recuperar algo, ¿no? Más el seguro que tienen, todo bien. Pero ¿qué sucede cuando esto es a nivel nacional y no son 10, no son 15, sino son cientos de hipotecas que se vencen en un plazo muy cercano y no es un banco, sino son la mayoría de bancos? Entonces, al llenarse de cosas físicas, de departamentos, de casas, y quieres rematarlo, realmente inundas el mercado nuevamente de oferta y nadie te quiere comprar. Si nadie te quiere comprar, significa que no tienes dinero y no tienes liquidez. Si no tienes liquidez, ¿cómo le devuelves el dinero a las personas que tienen su dinero ahorrado en el banco? Porque el banco no es que tú coloques tu dinero ahí y ahí lo guardan en caja fuerte. El banco, tú dejas 100 soles en el banco y el banco agarra esos 100 soles y se lo presta a alguien más para poder obtener su rentabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, si ya no hay, si esa persona a la cual le prestaste los 100 soles ya no tiene con qué devolverle, tú como banco, ¿cómo le devuelves esos 100 soles a alguien más, ¿no? Bueno, ahí entra el tema de los seguros, ¿no? Los seguros y bla, 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 bla. Pero bueno, eso funciona cuando es todo, como les digo, a una escala más pequeña, pero ¿qué sucede cuando esto es a nivel nacional, cuando abarca a todos los bancos? El seguro tampoco es que tenga una espalda financiera enorme, entonces ya no puede cubrirlo. Entonces, si el banco comienza a quebrar, las casas de seguro más importantes comienzan a quebrar, todo se desploma y básicamente hay, eh, hay alarmas, comienzan a sonar las alarmas y básicamente todo el mercado cae, ¿no? Porque si el mercado financiero más sólido comienza a caer, arrastra todo lo demás. ¿Qué sucedió en ese año 2008? Sucedió eso, todas las acciones cayeron. Y si quieren acá les explico con un gráfico, no sé si por acá tengo TradingView. A ver, vamos a TradingView. Ah, vamos al SP 500. Mm, a ver este. Vamos a ver si este tiene la antigüedad necesaria. No, no, creo que no tiene. A ver. Ay, no, este no es. A ver, este. No, este tampoco. Este. No. Ahí este SP. Ya, este sí tiene la 2000. Ah, vamos al otro, veo. Puede ser. Bueno, ya va a ser este. Nada más que las líneas no me dejan ver acá lo suficiente. Pero creo que es este año. A ver, voy a quitar esto. Aquí está. Ya, acá lo podemos ver. Bien. Si ustedes se dan cuenta, bien, esta caída que ven aquí, bien, que pasó de valores de 155 en este ETF del SP 500 a llegar a valer 3 veces menos, bien, básicamente el mercado cayó un 80% básicamente. ¿Qué sucedió? Claro, aquí está el 2008, ¿no? Todo esto es el año 2008, bien, finales de 2007, inicio del 2008, hasta finales del 2008, inicio del 2009. Fue un año rojo porque fue esa gran crisis financiera que tuvieron en Estados Unidos, bien, llegando a números que no se veían, bien, desde los años 97, o sea, fue una gran crisis, básicamente, bien, que ocurrió en un año y luego recuperó, bien, luego en los años siguientes recuperó y bueno, ya la historia es totalmente diferente, ¿no? Miren ese crecimiento que había hasta el día de hoy. Pero en su momento, como les digo, un tiempo corto, que es de un año, bueno, el valor estuvo muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Bien, ¿qué sucedió? Ese año hubo toda esa crisis, bien, y los bancos que estuvieron a punto de quebrar, más allá de haber despidos masivos, más allá de, ah, ah, más allá de haber despidos masivos, más allá de haber, no sé,
bueno, las hipotecas de las casas, bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió ese año? Solamente quebró un banco de todos los que debieron quebrar porque el gobierno lo que hizo fue respaldar, porque no podía dejar quebrar a todo su sector financiero, se iba a debilitar. Entonces, digamos, inyectó dinero, inyectó liquidez, millones y millones, para que el banco pudiera mantenerse en pie. Pero ¿qué sucedió con esto? Con esto generó inflación. O sea, con esto en un tiempo muy corto hizo que el valor adquisitivo, el valor económico de las personas normales disminuyera mucho. Entonces, si tú tienes un escenario donde tu dinero vale menos, donde te han despedido del trabajo y donde aparte tienes una deuda, bien, bueno, todo eso de ahí al único que perjudica es básicamente al usuario de a pie, ¿no? Mientras que las entidades financieras, que también debieron verse perjudicadas, bueno, tuvieron el respaldo del gobierno, ¿no? Entonces, ese año aparece una moneda digital llamada Bitcoin, que ellos lo que dicen es básicamente, cuando se lanza, esta es una moneda que básicamente no puede ser controlada, o sea, no hay una persona detrás que diga cuánto se va a imprimir y esto de aquí puede variar, bien, como en el caso de los soles y dólares, que el Banco Central es el que define cuánto se imprime, bien, y puede variar. El valor lo va a depender del mercado, bien, básicamente, y no hay una sola persona que pueda tomar una decisión en base a esto, ¿no? Entonces va a ser una moneda, digamos, descentralizada. Lo lanzó en el año 2008, lanzó la idea y en el 2009 lanza el producto, ¿bien? Y básicamente este activo que es Bitcoin va creciendo constantemente año a año porque más personas los van adoptando, porque soluciona ese tema, ¿no? Soluciona ese problema de si ya no quieres que tu capital de trabajo dependa de la moneda local, soles, dólares, pesos, etcétera, bueno, comienzas a depender de otra moneda, que en este caso viene a ser Bitcoin, ¿no? Entonces, si ahora muy bien se toma como un activo especulativo de inversión, en sus inicios se tomaba más que todo como una moneda alterna, ¿bien? Entonces, eso es, digamos, el problema que viene a solucionar o con el cual se crearon en un inicio, ¿no? Que era básicamente, ok, no queremos depender de un sistema centralizado, un sistema financiero centralizado de las decisiones de pocos. Vamos a crear algo que no tenga nada de esto y que todo ya esté programado, ¿no? Entonces sí que sea, digamos, de conocimiento público. Entonces ahí es donde se crea Bitcoin y ya con el tiempo van apareciendo más y más criptomonedas, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, ya se tiene como un activo financiero, pero que de igual forma sirve para movilizar capital de forma sencilla y sin que te la puedan, digamos, confiscar, ¿no? Bitcoin es imposible de confiscar, no hay una forma, a no ser que lo tengas en una casa de cambio como Lemon, como Binance, sí, porque son empresas al fin y al cabo, pero si tú lo retiras a la red nativa de Bitcoin, es imposible que te lo lleguen a confiscar, ¿bien? Entonces, no sé, como en casos, digamos, de una guerra Rusia-Ucrania, hubieron muchos ucranianos que tenían Bitcoin y pudieron salir de su país con todo su capital. Bien, ¿por qué? Porque básicamente se lo llevaban con ellos de forma digital, ¿no? Habían otros que lo tenían en el banco y el banco lo que hizo fue poner límites de retiros diarios, entonces no pudieron sacar todo su dinero de los bancos, básicamente, ¿no? Y así entre muchos otros conflictos, el de Israel contra Irak, también sucedió lo mismo, ¿no? Entonces, o cada vez que hay migraciones masivas, bueno, las personas que tienen este activo digital pueden migrar de forma mucho más sencilla. Pero bueno, ese es por el lado de estos activos, ¿bien? Por el lado de las criptomonedas, es así como funciona. Básicamente ese fue el problema por el cual se terminaron creando, porque para que algo sea adoptado, bueno, tiene que solucionar un problema, ¿no? Entonces, al día de hoy, por ejemplo, si me voy acá a la web, eh, Top Market Cap Total. Ahora, aquí está. Aquí está la web que les suelo compartir. Bueno, ya más de 15 años después, creo que 17 años después, ya podemos ver, digamos, a la primera criptomoneda que existió, que es Bitcoin, ya dentro del top 10 de activos más grandes a nivel global, ¿no? O sea, es a ese nivel ya de, de sólido, digamos,
ya ha llegado el activo, ¿no? Y la segunda moneda, bueno, más grande, que viene a ser Ethereum, está en el nivel 34, ¿no? O sea, mucho más grande que muchas empresas por detrás, ¿no? Estamos viendo aquí una lista casi infinita, ¿bien? Entonces, y así, bueno, conforme vas bajando, van apareciendo una que otra criptomoneda más. Entonces, es bueno tener eso en cuenta porque, bueno, de acuerdo a nuestros perfiles de inversor, vamos a ver si vamos solamente a quedarnos, digamos, en ETFs o por ahí vamos a tener ETFs más acciones o por ahí tenemos ETFs más acciones más criptomonedas, ¿no? Entonces, ya teniendo, digamos, las bases del nivel de volatilidad, de cómo funciona cada uno, podemos ir decidiendo cómo estructurar nuestro pequeño portafolio, ¿no? Entonces, eso es por este lado, ¿bien? Y ya como para ir terminando esta clase, vamos avanzando un poco con lo que vendría a ser la próxima semana. Deme un segundo que quiero que se minimice esto para poder entrar a la otra pantalla. Siempre sufro con este cuadrado, este rectángulo que presenta Zoom en la parte de arriba. Que no me deja. Ya, bueno, listo, se solucionó. Ahora sí. Y este es un punto interesante. Muchas veces nosotros, cuando nos hablan de mercados financieros, bien, creemos que es esto, ¿no? Básicamente comenzamos a ver estos cuadros, comenzamos a ver en las películas esta información. Muchas veces no entendemos nada de esto, bien. Y vemos a personas, no sé, sentadas con muchas pantallas frente a ellos, analizando supuestamente datos al mismo tiempo, como si fueran máquinas, bien. Y sí, en parte tiene sentido, bien, pero estas suelen ser personas que dedican su vida a esto, el 100% y les encanta, ¿no? No solamente, o sea, son personas que desde el inicio entendieron se les hizo muy familiar todo, es como cuando tienes un talento para hacer algo, ¿no? Algún deporte o te gusta mucho, no sé, el diseño o determinadas cosas, bueno, es una profesión al fin y al cabo. Pero esto no implica que para que nosotros lleguemos al mercado financiero y podamos invertir, tengamos que entender esto. Eso no es necesario, porque nosotros básicamente no va a ser nuestro trabajo principal. Nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra vida aparte. Y nosotros lo que hacemos es ver al mercado financiero más que todo como un hábito de inversión, ¿no? Así como tenemos el hábito de hacer ejercicio, el hábito de una vida sana, bueno, también tenemos que tener el hábito de unas finanzas sanas, ¿no? Y para eso no es necesario, en el lado de la inversión, entender todo esto. Bien. Lo que hay que entender, bien, y aquí, bueno, se lo explico un poquito de una forma un poquito más sencilla, es entender la tendencia, ¿no? Como podemos ver aquí, la tendencia es ir hacia la derecha. En algún punto esta tendencia cambia. Bien, hay dos puntos claves de cambio. Como podemos ver, siempre va a haber, y la tendencia gira hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué es una tendencia? Básicamente, si lo queremos explicar con una analogía, no sé, ahora que está cerca Navidad, no sé cuál es la tendencia navideña, pero imaginemos que la tendencia sean los árboles de color azul, ¿no? Si yo soy un comerciante y sé que la tendencia para este año son árboles de Navidad color azul, bueno, ¿qué árboles voy a vender? Azules, ¿no? Porque son los que se van a vender de forma más masiva y voy a ganar más dinero, ¿no? Sé que no voy a comprar un árbol de color rojo porque no es la tendencia, las ventas van a ser menores, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No me voy a complicar la vida, voy a sumarme a la tendencia, ¿no? Si yo sé que el próximo año la tendencia son árboles rojos, bueno, compraré rojos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, muy similar está en el tema de los mercados financieros. Encontramos la tendencia y lo bueno es que aquí solamente existen dos tendencias. La tendencia que va hacia arriba, que es la tendencia alcista, y la tendencia que va hacia abajo, que es la tendencia bajista, ¿no? Aquí podemos ver eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, bien, en el 2008 esto de aquí que iba hacia abajo, bueno, es una tendencia bajista, ¿no? Está cayendo el valor, una tendencia hacia la baja. Pero también luego tenemos una tendencia que va hacia el alza, una tendencia alcista.
¿no? Entonces, son las dos únicas tendencias que existen, ¿bien? La alcista y la bajista, ¿no? Nuevamente acá una tendencia bajista, otra una tendencia alcista. No hay más variables, ¿no? Entonces, solamente existen esas dos. A ver, dame un segundo. ¿Dónde estás? Aquí. Ya. Ahora, ¿cuál es el punto, digamos, más complicado, por así decirlo, es entender cuándo hay este cambio de tendencia de alcista a bajista y de bajista a alcista, ¿no? Eso es, digamos, el santo grial, ¿no? Algo que es prácticamente, no digamos imposible, pero muy complicado, ¿bien? De acertar y de mantener el acierto a lo largo del tiempo, porque por ahí puedes encontrar a alguien que diga, yo les dije que en este punto se debía comprar y al día de hoy todo ha subido. Pero una cosa es decirlo una vez y otra cosa es ser consistente en el tiempo, eso ya aumenta mucho más la dificultad, ¿bien? Y aquí, por ejemplo, bien, para no estar hablando solo tanto tiempo, em, primero vamos a responder una pregunta de Maura y de ahí vamos con esta dinámica, ¿bien? Maura dice, una consulta, ¿cómo se ve las ganancias o pérdidas en Quant Fury? En la parte, si estás en el celular o en la computadora va a depender mucho. Si estás en el celular, lo ves en la parte de arriba, ves que hay un numerito que se pinta de rojo o de verde, bien, lo ves en esa parte de arriba, y ahí sale el acumulado, bien. Si una vez que tú cierras las operaciones, bueno, eso ya se ve reflejado en tu, en tu capital que tienes ahí, ¿no? Ahora, si estás desde la computadora, lo ves en la esquina superior izquierda. Ahí va a estar el número del acumulado, ¿no? O sea, porque digamos, si nosotros tenemos dos o tres acciones, bueno, independientemente puedes ver cuánto ha variado el capital en cada uno, pero si quieres ver la suma de los tres, en promedio, en la computadora está en la parte superior izquierda y en el celular está en la parte de arriba. Igual debe ser, si están, digamos, si el mercado ha retrocedido, si hemos puesto $10, no sé, será máximo 30, 50 centavos de dólar, me imagino, más o menos. Entonces, volviendo a esto, bien, entendiendo un poco el tema de esto, que es lo que hemos comentado, uno de los puntos más difíciles de entender en el mercado, que es básicamente el cambio de tendencia, bien. Yo aquí lo que quiero que ustedes me digan, bien, es viendo este gráfico, bien, que va a la alza, ¿ustedes qué creen que sigue después, no? Después de esto, ¿ustedes creen que este gráfico continúa subiendo o llega su momento de ir bajando? ¿Qué es lo que continúa con este precio? Déjenme en los comentarios, pongan, no sé, hacia arriba o hacia abajo, para ver qué es lo que opinan la mayoría de ustedes para hacer un ejercicio práctico, ¿bien? Mientras van escribiendo, voy a escribir un vasito de agua. A ver, Maura nos dice que considera que sigue subiendo, tendencia alcista. Valerie nos dice que, bueno, después de esto irá bajando, irá hacia abajo. Nérida dice que también va hacia abajo. Bien, ¿qué más comentan? Somos 9 conectados, hay 3 comentarios. Bien, ¿ustedes qué piensan que pase? Tenemos dos que dicen que va hacia abajo y uno que dice que seguirá subiendo. A ver, ¿qué creen que ocurrirá después de eso?
A ver, Jocelyn dice que va hacia abajo, tenemos tres que dicen que va hacia abajo, uno que dice que va hacia arriba. ¿Alguien más? Bueno, lo que continúa, bien, después de esta subida, digamos, al final terminó siendo una bajada, como pueden ver, bien. ¿Qué pasó después de esto? Sí, después de esto no es que hubiera existido una bajada directa, después de esto, acuérdense, hay un pico, hay dos picos, bien. Aquí está el segundo pico, después de esto hubo un intento de subida y una bajada continua, bien. Hubo una bajada continua después de eso. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros cuando entramos al mercado, bien, y vemos que todo está subiendo, para nosotros es algo positivo, porque decimos, wow, ¿no? Si esto sigue subiendo, va a subir para toda la vida, ¿no? Y compramos y muchas veces vemos esta caída, ¿no? Y eso a las personas les asusta, ¿no? Y muchas veces cuando ven una caída, las personas suelen decir, ah, seguro los que estuvieron invirtiendo ya perdieron mucho dinero, cuando realmente tampoco sucede así, ¿no? Entonces, después de este punto que ha caído, ¿qué creen que siga después de esto? ¿Sigue cayendo o comienza una subida? ¿Bien? Me lo pueden dejar ahí en los comentarios. A ver, Val dice que sube, Maura dice que sube, Neria dice llegó a su punto mínimo, ahora sube. Veamos. Bien, acuérdense la imagen, bien, cómo ha ido, llega a este punto. Bien, ¿qué sucedió después? Sí, subió, pero no subió de forma instantánea. Ojo, bien, ¿por qué? Acuérdense muy bien de esta imagen, ¿no? Está bajando, luego lateraliza y hace una bajada más, ¿no? Aquí podemos ver, está bajando, lateraliza, hace una bajada más. ¿Qué sucedió después? Lateralizó nuevamente y dio otra bajada más. Lateralizó y dio otra bajada más. Y después de eso, recién tuvo un aumento de valor. Entonces, sí, las personas que respondieron estaban en lo correcto. Después de esta imagen, al tiempo después, el valor aumentó, pero no fue de forma inmediata. ¿Me dejo entender? Es por eso que algo que yo les digo mucho, que hay que ser consistentes, pero también hay que ser pacientes, ¿bien? Esto no es un mercado de apuestas, esto es algo que lleva tiempo, ¿bien? Pero toda paciencia conlleva una gran recompensa. Como pueden ver, el valor luego llegó a superar de lejos el valor máximo anterior, ¿bien? Y ahora, bien, una vez que hemos visto toda esta subida de aquí, ¿ustedes qué creen que ocurrirá? En el siguiente punto, ¿no? ¿Seguirá subiendo o comenzará a bajar? ¿Qué es lo que opinan? Bajará, lateralizará un rato y bajará, baja. Bien, lo que va a suceder
Es que no lo sabemos. No, o sea, este punto, lo que quiero que vean es que siempre en todo, en los mercados, siempre vamos a estar ante esa disyuntiva, siempre vamos a estar ante esa incógnita, ¿no? ¿Qué sucederá después? ¿Subirá o bajará? ¿No? ¿Qué pasará? ¿No? No sabemos. Entonces, eso es algo que quiero que entienda, que esta pregunta que nosotros nos vamos a hacer de si subirá o bajará no es algo que eh, ocurrirá dos veces, va a ocurrir siempre. Y nosotros, bien, con la estrategia que vamos a aplicar en la próxima clase, bien, uno de los puntos que soluciona esto es esa pregunta. Y no es que le dé respuesta, sino que le quite importancia, bien. Porque ¿qué sucede si la respuesta a una pregunta es muy difícil? Te vas a sobrecomplicar la vida. Pero ¿qué sucede si encuentras una solución paralela donde lo que haces es disminuirle la importancia a eso para que ya no haga tanto ruido? Tu forma de invertir será mucho más tranquila. Bien, entonces eso va a ser algo que vamos a aprender la próxima semana. Bien, y algo que sí podemos entender, y esto nos puede servir un poco, es que en los mercados, como ustedes pueden ver, siempre el valor del precio cambia, ¿no? Pero todo esto de acá son registros. Yo con esto puedo saber que el año pasado, en el 2024, el 15 de enero, la acción tal valía tanto. Yo puedo saber que en el año 2008 esa misma acción valía tanto. Hay un registro constante, ¿bien? Y como tengo un registro constante, yo también puedo saber qué meses le ha ido mejor a ese ETF o a esa empresa o al mercado financiero comparado con otros meses en promedio. Bien, por ejemplo, está acá que es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Yo puedo tener un dato, ¿bien? Separado por meses, ¿bien? Y por ejemplo, yo lo que puedo tener es, puedo ver de acuerdo a esto, en los últimos años, qué meses han sido mejores para el SP 500. Por ejemplo, a simple vista, ¿cuál ha sido mejor? Julio y noviembre. Esto, Renzo, ¿qué significa? ¿Que todos los julios y noviembres de todos los años van a ser positivos? No. Esto lo que significa es que en julio y en noviembre hay una probabilidad más alta de que suceda. Pero esto no evita a que por ahí pueda haber un año en el cual julio y noviembre sean negativos. Pero si nosotros vamos a lo largo del tiempo, la gran mayoría de los años, julio y noviembre han sido positivos. ¿Bien? ¿Qué significa esto, Renzo? ¿Que todo julio y todo noviembre, del día 1 al día 31, han sido positivos? No. Esto lo que significa es que cuando terminó ese mes, ¿bien? El precio fue mucho mayor a que cuando inició. Dentro de ese mes, el día 10, el día 15, el día 20, no nos interesa qué sucedió, no nos interesa si cayó fuerte o si subió fuerte. Estos datos lo único que recopilan es que el último día del mes fue mucho mayor, o sea, el precio fue mucho mayor al día que inició el mes. Bien. Y en base a esos datos, también tenemos cuáles fueron los peores meses. Por ejemplo, febrero, por ejemplo, septiembre, ¿no? Nuevamente, ¿esto significa que todos los febreros y todos los septiembre serán de forma negativa? No, pero sí podemos tener estos datos de que en la mayoría de los años ha sucedido así. Por ejemplo, este año en específico, septiembre fue un mes positivo, fue un mes, un año, digamos, en el cual fue un año extraño, específicamente enfocado en septiembre, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Pues podemos ver también por los colores, ¿no? Por ejemplo, el verde nos indica que únicamente está recopilando los 10 últimos años, ¿no? Entonces, en los 10 últimos años, enero fue positivo, febrero fue levemente positivo, marzo fue positivo, pero no tanto como enero, abril fue un poco más positivo y los meses más positivos en los últimos 10 años fueron noviembre y fueron julio, ¿no? Si yo ya veo los últimos 20 años, pues por ahí puedo decir que los meses más positivos fueron abril, julio y noviembre. Si tengo data de los últimos 20. Si tengo data desde 1950, bueno, lo mismo, ¿no? Aquí estamos.
Y si tengo el dato solamente del año después de elecciones, bueno, aquí está el negrito, ¿no? El año después de elecciones, así es como le va al mercado financiero. Entonces, bien, esto sí nos puede servir. Lo bueno es que, bueno, ustedes tienen las diapositivas a la mano, pueden tenerlo esto aquí, que está actualizado hasta el 2024, 2025 todavía, porque no acaba el año, bien. Pero esto nos puede servir un poco más, bien. Ahora, con esto entendido, bien, bueno, este es el tema del SP500, de las acciones. Bitcoin también tiene lo suyo, ¿no? Del 2010 al 2025, como cerró de forma positiva y negativa. Por ejemplo, en este caso, en abril es un mes más alto, bien. Noviembre y octubre también fueron meses interesantes, bien. Pero esto no quiere decir que siempre ocurra así, porque, por ejemplo, si me voy aquí, pongo Bitcoin, lo pongo por meses, por ejemplo, este de aquí es el mes de octubre. ¿Dónde está? Y aquí me dice que octubre usualmente es un mes positivo, pero acabamos de ver que el octubre pasado fue un mes negativo. Entonces, nuevamente, ¿esto qué quiere decir? Que hay una mayor probabilidad de que ese mes sea positivo, pero no significa que no pueda ser negativo. Sí puede ser negativo, nada más que una menor probabilidad. Bien. Entonces, estos datos está bueno tenerlos mapeados. Bien. Como para tenerlo en cuenta. Igual con la estrategia que les explique la próxima clase, esto sí es una información valiosa, pero con la estrategia que les explique la próxima clase, van a poder, digamos, llevar su portafolio de inversión, siempre y cuando tengan paciencia y constancia, de una forma más tranquila. ¿Bien? Entonces, ya para no alargarnos más, la siguiente tarea, porque aquí le dije que cada semana tengo una tarea diferente, ¿bien? La siguiente tarea va a ser, primero, esperemos que venga el lunes y vendamos todo lo que tenemos, porque eso forma parte de la primera tarea, que es saber vender en positivo o en negativo, algo que me pasó en el primer grupo, este es el tercero, el primer grupo, era que si bien habían pérdidas de centavos de dólar, a muchas personas les costó mucho el tema de aceptar una pérdida. ¿Bien? Y bueno, hasta que le dieron clic y ya vieron que no era, o sea, ese lado de desprenderse de algo ya se hizo familiar y se hizo mucho más sencillo, ¿bien? Entonces, el lunes vamos a cerrar absolutamente todas las posiciones, ya sea que estén en positivo o estén en negativo, porque básicamente no nos está afectando en nada, ¿bien? Si hay 10 centavos, 20, 50, 70, 80 centavos de dólar, no nos afecta en nada porque básicamente el bono de bienvenida fue como de 15, 20 dólares, entonces vamos bien, ¿bien? Eh, y ya les agarré cariño, dice Raúl. O sea, podemos volver a recomprarlas si así queremos, pero parte de la tarea es poderles vender. Nérida dice, vi que al comprar las acciones en Fury no cobran comisiones. Exacto, digamos, este aplicativo no cobra comisiones, por eso también lo estamos utilizando. Es una de las características. Y Renzo, entonces, ¿cuál es el modelo de negocio de Fury, no? Si no cobra comisiones, porque al final es una empresa y toda empresa tiene un modelo de negocio. Lo que sucede con Fury es que como así como todos los brokers obtienen datos, digamos, Fury también tiene los datos, y al tener estos datos puede también operar mejor en el mercado, ¿no? Entonces, si ve que hay muchas personas comprando algún activo, bien, pero de forma apalancada, algo que nosotros no estamos haciendo, bien, Fury opera en contra. ¿Bien? ¿Por qué? Para poder obtener esa ganancia. ¿Bien? Y así es como, bueno, Fury se puede beneficiar de la volatilidad porque suele tener más información que nosotros. ¿Bien? Pero, nuevamente les menciono, esto usualmente pasa con las personas que están apalancadas. ¿Bien? ¿Qué significa que estar apalancado? Que operas con más dinero del que tienes. Como nosotros no vamos a operar de forma apalancada, sino únicamente con nuestro dinero, vamos bien y le podemos sacar todo el provecho posible porque en este caso, en esta plataforma no cobran comisiones. Entonces, no hay comisión de compra, ni de venta, ni de retiro, entonces la ganancia es lo más líquido posible. Bien.
Pero claro, esto nos funciona a nosotros porque tenemos entendido todo el panorama completo, ¿bien? Usualmente las personas cuando entran a una plataforma no llevan una clase previa. Al no llevar una clase previa, pues se llevan una mala experiencia con cualquier plataforma, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de estas clases, ¿no? ¿Cómo que opera en contra? No entendí, nos menciona Valerie. Esto significa, imagínate que tú eres dueño de un broker, de Fury, ¿bien? Y tú tienes la información de todos. Y tú tienes información también de cómo operan los grandes inversores, porque tú ya estás en ese ambiente, ¿no? Ya tienes información más confidencial. Entonces, si yo tengo una información de cómo operan los multimillonarios, digamos, ¿no? Y sé que los multimillonarios ya no están comprando tal acción, pero yo veo en mi plataforma que muchas personas sí la están comprando y se están apalancando, eso quiere decir que están pidiendo prestado dinero. ¿Yo qué voy a hacer? Yo tengo toda esta información donde dice que ya la gente muy rica ya no compra esto, solamente la gente que no tiene dinero. Yo como Quant Fury voy a sacar provecho y voy a vender mi posición en esa acción para que el precio caiga y así todas estas personas que compraron de forma apalancada las liquiden, ¿no? Si las liquidan, ese dinero que perdieron, yo lo tengo como ganancia. Porque básicamente la pérdida de alguien en el mercado financiero es la ganancia de otro. Así funciona. El mercado financiero es un mercado de ganancia de suma cero. Todo lo que tú ganes es porque alguien en otra parte del mundo lo está perdiendo y todo lo que uno pierde es porque alguien en otra parte del mundo está ganando. Bien, básicamente así funciona, pero esto a nosotros no nos tiene que tener peligro porque básicamente estamos llevando esta clase en la cual tenemos que entender que solamente vamos a operar con el dinero que tenemos. Si hemos depositado $100, vamos a operar únicamente con $100. Bien, esto a quienes les suele perjudicar grandemente a las personas más avariciosas que tienen $100, pero piden prestado y se apalancan hasta $1000 o a más dinero del que tengan. Entonces, como están operando con un apalancamiento, ellos sí pueden perder todo el capital. Bien, en nuestro caso, como nosotros operamos con nuestro propio dinero, la única forma de perder todo el capital es que la empresa quiebre. Y si nosotros estamos invirtiendo en las empresas más grandes del mundo, bueno, la probabilidad, para serles sinceros, es tan baja, bien, pero tan baja, que es básicamente imposible. ¿Por qué? Porque Microsoft, Apple, Amazon, si es que llegan a quebrar es porque el país quebró, o sea, así de grandes son. Entonces, esos puntos hay que entenderlo bien. Y Nérida me pregunta, ¿y los impuestos, Renzo, debemos declarar a la SUNAT cuando tenemos ganancias, cierto? Correcto, sí. Me parece que acá la tributación es baja, es 5% de las ganancias, ojo, bien. Pero eso sí, bueno, verlo con un contador, ¿no? De preferencia uno lo hace esto a cierre de año, bien. Yo tengo mi contador porque yo no soy un experto en ese tema, pero por lo que pago es más o menos un 5%. Maura dice, me di cuenta que tuvo una ganancia de 0,15, bien, en Nvidia tuvo una subida y es que me generó ganancia. ¿Me conviene comprarle más acciones o esperar que esté en rojo para comprar o solo venderlo? Buena pregunta, Maura. Yo te diría que en este caso el lunes que abre el mercado, porque ahorita ya no puedes vender esa acción porque es fin de semana y cierran, bien. El lunes que abre el mercado, sí, venderlo porque digamos es parte de la tarea y ya con la estrategia que les voy a enseñar en la siguiente clase, van a poder tener respuesta a esas preguntas de en qué momento comprar, en qué momento vender, bien. Pero quiero tomarme mi tiempo, toda una clase para poderle explicar todos esos puntos, ¿no? Me gustaría saber más información de cada empresa. ¿Debo buscarlas a través de sus propias páginas o existe una página que reúna toda la información? Puedes buscarlo en Yahoo Finanzas, puedes buscarlo en Bloomberg en línea también. Les comparto el link. Igual pueden preguntarle a ChatGPT también si quieren más información que no sea financiera. Bloomberg. No hay problema que esté en pérdida, Esperanza, porque la pérdida, digamos, son centavos de dólar, ¿bien? Digamos que esta tarea no fue para buscar una rentabilidad, sino fue más que todo para exponernos al mercado, para pasar de la teoría a la práctica, por eso no esperamos ningún precio, solamente entramos, ¿bien? Pero entramos con un monto pequeño.
Entonces, por ese lado, lo que queríamos entender es que, ok, ya entré con $10, voy a ver durante la semana cómo va cambiando el valor, bien, pero también entender que muchas veces un cambio pequeño, un cambio grande en el valor, no va a representar mucho, o sí, de acuerdo al capital que nosotros tengamos. Digamos, si tenemos $10 únicamente, el cambio positivo o negativo termina siendo centavos de dólar, ¿no? Claro, si colocamos más dinero, el cambio también es mayor, pero eso también es para que puedan entender, porque muchas veces decimos, oye, coloqué, tomando el ejemplo anterior, ¿no? Coloqué $10 y gané 15 centavos. Si hubiera colocado 100, hubiera ganado $1.15. Si hubiera colocado 1000, hubiera ganado $15. Y así, ¿no? Si hubiera ganado, si hubiera puesto tanto, hubiera ganado más, pero muy pocas veces pensamos de la forma contraria, ¿no? Uy, perdí 10 centavos, y si hubiera puesto 1000, hubiera perdido tanto, y si hubiera puesto, ¿no? Entonces hay que tener mapeados ambos lados, ¿no? Entonces, más que todo para eso fue esta tarea. Bien. Eh, pero sí, el lunes hay que cerrar todas las operaciones para poder unir con la siguiente tarea. Pero bueno, esta es una página, bien, donde puedes tener información de empresas, Bloomberg en línea, también tienes Yahoo Finanzas, bien, y bueno, ChatGPT. ChatGPT puedes preguntarle muchas cosas más, como por ejemplo, puedes decirle, oye, no sé a qué se dedica esta empresa, puedes decírmelo y te va soltando los datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo ir acá, ¿no? Donde está en la lista de las empresas más grandes. No sé, digamos, alguna empresa que no conozco, no sé, digamos, Salesforce. Bien, puedo ir con ChatGPT, que por algún lado estará, ChatGPT, y puedo decir, chat, ¿a qué se dedica esta empresa? Y bueno, ahí me dará toda la información, ¿no? De qué se dedica, algunas imágenes referenciales, ¿no? Algunos gráficos, me sorprende que me haya dado gráficos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Le puedo decir, no sé, ¿qué más le puedo decir? Ay, le puedo decir, qué empresas son sus principales clientes, digamos. Bueno, va buscando, ¿no? Y me va dando por ahí, si es que tiene la información a la mano, me la irá dando. Entonces, esto es como para tener un poco más de información general, nada más, ¿no? Entonces, ya de ahí, si queremos algo más actual, estas dos páginas, ¿no? Entonces, pero esto es, como les digo, un poco más para poder entender de qué va esa empresa. Esperanza dice, sí, en Amazon tenía mayor pérdida, pero al cierre se empezó a recuperar. Sí, la pérdida fue centavos. Ese es un punto también que nos sirve, digamos, porque muchas veces nosotros podemos ver que adquirimos algo y de la nada comienza a caer fuerte y decimos, oye, hay una mayor pérdida, y de la nada termina la semana y no fue tan fuerte la pérdida, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a entender que mientras que más alargamos el tiempo que estamos en el mercado, todo lo que, digamos, como un niño que patalea, ¿no? Toda esa pataleta que suele haber en la volatilidad del precio, si nosotros alargamos en la línea del tiempo, no es tanta y suele ir en aumento. Por ejemplo, no sé, Amazon, acá, Amazon. Si nosotros vemos, por ejemplo, a lo largo del tiempo, con grandes caídas y todo, siempre ha ido al alza, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya es una empresa consolidada. Entonces, esos son puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, este, la tarea ahora que vamos a tener para la siguiente semana, bien, o para la siguiente clase, va a ser la siguiente. Nuevamente vamos a estar en esta web, bien, igual les comparto. A ver, ¿dónde está el chat? Eh, Aquí está el chat. Ya. Igual les comparto.
Lo que vamos a hacer, bien, es ahora solamente, nuevamente, adquirir tres empresas, bien, o tres activos, pero de diferentes sectores, bien, van a ser de diferentes sectores. ¿Cómo vamos a saber esto? Vamos a tomar el top 20, bien, pero ¿cómo vamos a saber esto? Pues básicamente, preguntándole a ChatGPT, cómo decirle, oye, ¿de qué sector es esta empresa? Aquí me va a decir que es del sector financiero, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ok, está bien. Entonces, vamos a escoger una empresa de cada sector, ¿bien? Por ejemplo, tienes el sector de las criptomonedas, tienes ETFs, que podemos considerar otro sector, el oro también, tecnología. Entonces, ahora, si no queremos complicarnos mucho la vida, aquí tenemos eso. En esta presentación, bien, en lo que se ha explicado hoy día, bien, tenemos eso también, vamos acá, bien. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de diferentes sectores. Tienen Bitcoin, que es la principal criptomoneda. Tienen el SPI, que es el ETF del SP 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Tienen el GLD, que es el ETF del oro. También tenemos BRK, que es una empresa del inversor más grande del mundo, bien, que es Berkshire Hathaway. Nvidia, que es la empresa líder en chips. Y JP Morgan, que es la empresa, el banco más grande del mundo. Entonces, tenemos dos opciones de hacer la tarea: o seleccionamos tres de esta lista, bien, o, bien, seleccionamos tres de esta lista de diferentes sectores, bien. Inclusive podríamos alargarnos al top 30, digamos, como para poder tener mayor variedad, bien. Igual son las 30 más grandes de todo el mundo, entonces sigue siendo un buen número, bien. Este, más que todo para ir, digamos, para que puedan ver cómo es el cambio del valor del precio en cada sector. Porque algunas veces, mientras que un sector sube, el otro se mantiene o el otro baja, o mientras que uno sube muy fuerte, el otro sube más lento. Bien, pero también cuando uno baja muy fuerte, el otro baja más lentito. Entonces, esa va a ser la tarea para la siguiente clase. Bien, la idea es que puedan comenzar el lunes para que así puedan recopilar toda esa información ustedes. Bien, los que ya hemos adquirido la semana pasada, así estemos en ganancia o en pérdidas, que son muy pequeñas, eh, el lunes que abre el mercado, las vendemos. Bien, porque solamente el mercado abre de lunes a viernes, ojo, bien, excepto el de las criptomonedas, ese abre todos los días. Y también, bueno, los feriados no abren. Ay, esta semana, por ejemplo, me parece que el jueves no abrió. Bien, feriados en Estados Unidos, ojo. Entonces, tener eso en cuenta. Pero bueno, chicas, conmigo eso ha sido todo hasta el día de hoy. Déjenme, bueno, no hasta el día de hoy, sino todo por hoy. Bien, ya con esto hemos terminado la clase. Ya les dejo para que puedan disfrutar su sábado. Voy a escribir la Brigitte también para avisarle que voy cerrando esta clase. A ver, hola Brigitte. Bien, y la próxima clase, lo que vamos a hacer, nuevamente, ya que es la última, vamos a explicar esta estrategia, ¿bien? Que al final se van a dar cuenta es muy sencilla, ¿bien? Igual todas las preguntas que me quieran hacer en base a eso, aprovechenlo. Y sí estaría bueno que puedan aplicar también esta nueva tarea, ¿bien? En base a sectores. Como nos hemos dado cuenta, la primera tarea fue únicamente comprar y vender, no fue más, ¿no? La segunda tarea fue comprar y mantener por una semana, ¿no? Para ver todo ese cambio de valor. Ahora, esta tercera tarea es comprar y mantenerlo también, pero en este caso vamos a intentar comprar diferentes activos, ¿no? Si compramos un ETF como el SP 500, ok, que la otra compra de repente sea una acción, no sé, de tecnología y que la otra sea algo financiero, ¿no? Entonces, para ir entendiendo cómo se van moviendo cada uno, ¿bien? Entonces, nada, chicas, por mi lado, hemos llegado al final de la clase de hoy día. Espero que la hayan pasado bien, que no se les haya hecho tan larga. Y
ya nos estamos viendo en la próxima clase, donde sí espero que revienten a preguntas, porque tienen que, o sea, yo creo que van a entenderlo muy bien, porque es una estrategia que se va a explicar de forma muy sencilla, no tiene muchos pasos, pero bienvenidas sean todas las preguntas la próxima clase. Bien, ahora sí, un fuerte abrazo, disfruten su sábado, disfruten su domingo y nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias, Renzo. Nos vemos. Gracias. Listo, Maura, nos vemos.